Muy buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a avanzar en este capítulo de Introducción a la Antropología Teológica. Nos toca ver la unidad número 6, que está vinculada con el tema moral. Va a ser el último tema que vamos a abordar. Y el primer punto de esta unidad 6, como ustedes pueden leer en el programa, es el concepto de libertad. Un concepto sumamente complejo, pero también muy interesante de ser conocido. Como ustedes también han podido ver en el programa, nosotros nos vamos a remitir fundamentalmente al Catecismo de la Iglesia Católica porque simplifica la consideración de un tema que en sí mismo es muy complejo. Bueno, comenzamos, si a ustedes les parece bien, con el Catecismo de la Iglesia Católica, el concepto de libertad. Voy al número 1731 en adelante. La primera pregunta que uno obviamente se hace en este punto es ¿en qué consiste la libertad? Escuchen ustedes, después lo pueden leer en sus domicilios, en sus casas, la definición que da el catecismo. Dice que es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto, de hacer aquello y así ejecutar por sí mismo acciones deliberadas, ¿no? Sí, entonces habla de la libertad, pero cuando conceptualiza a la libertad, la define a través del ejercicio, es decir, esta capacidad de hacer, de no hacer, de hacer esto o aquello. En realidad, nosotros tendríamos que distinguir dos aspectos en la libertad. La libertad en cuanto a concepto. La libertad en sí misma es una cualidad de la persona. Somos seres libres. Toda persona humana, por el solo hecho de serla, ya goza de libertad. Incluso uno podría hablar de un niño que se está gestando en el útero de su madre y se pregunta, ¿es libre? Claro que es libre. ¿Un preso que está en la cárcel es libre? Sí, es libre porque es persona y tiene libertad. Obviamente que el ejercicio de esa libertad puede estar coartado, puede estar limitado o puede tener distintos condicionamientos que hay que ver en cada caso. Sí, la libertad es una cualidad de la persona que distingue a la persona en su dignidad propia. Capacidad que tiene que ponerse en ejercicio, y ahí hablamos del libre arbitrio, que es un poco el concepto que nos da el catecismo, es decir, esta capacidad de ponerse en movimiento, de hacer algo a través de una opción, de una elección. Elijo hacer esto o elijo hacer aquello. Ahora, para que este ejercicio sea un ejercicio libre, tiene que responder a lo que la libertad es. Y si la libertad es cualidad de la persona, yo no puedo hacer un ejercicio que sea contrario a la persona en la que radica la libertad. Por lo tanto, podemos decir rápidamente que elegir siempre, para que sea un ejercicio de libertad, supone elegir bien. Como dice el catecismo, es una fuerza de crecimiento en la verdad y en la bondad por parte del hombre. No basta hablar de la libertad simplemente, hay que decir que la libertad es en la medida en que elige el bien y la verdad. Y no lo es si hace lo contrario. De allí viene el concepto de responsabilidad que el catecismo toma en el número 1734. Cuando un hombre hace ejercicios libres, es responsable de aquello que está haciendo, ¿no? En la medida de mi libertad, así va a ser la medida de mi responsabilidad. Un niño va a tener menos responsabilidad que un adulto. ¿Por qué? Porque las capacidades de su libertad, su madurez en el orden de la libertad va a ser diversa. Cuanto más libre soy, más responsabilidad tengo. Y puede suceder que algunos actos que realizo tengan consecuencias que no me sean imputables. Es decir, ya no se trata tanto de hablar de la responsabilidad, sino de la atribución que se hace hacia mi persona de las consecuencias de los actos que yo realicé, ¿no? Por ejemplo, pongamos un niño de 9 años que realiza determinadas acciones propias de un adulto. ¿Las consecuencias de esos actos le pueden ser imputables? No. Una discusión que hay en la Argentina hace ya muchos años
es si podemos imputar a los menores de edad de ciertos delitos que se cometen. Obviamente que lo hacen con libertad, obviamente que tienen responsabilidad, hay una culpabilidad por el delito que, por ejemplo, comete un chico de 14 años. Ahora, le es imputable, ahí tienen una categorización que hace en este caso el legislador penal, por la cual, bueno, en la Argentina no, pero se discute si corresponde o no corresponde. Es un concepto distinto, ustedes véanlo en el número 1735 también del Catecismo. A partir de esto que hemos dicho, y teniendo en cuenta que la libertad puede tener muchos límites, los límites que nacen de nuestra falta de conocimiento y los límites que nacen de nuestra falta de querer, ¿no? Que van a limitar mi libertad. Por ejemplo, si yo ignoro ciertos aspectos, ciertas cuestiones, bueno, voy a estar obrando algo bueno o malo, pero no puedo asumir la responsabilidad de eso porque lo ignoro, es decir, no hay un conocimiento suficiente para que yo pueda decir mi acto es libre. O si, por ejemplo, en el campo de la voluntad se me obliga a hacer algo. Soy responsable y yo no puedo ser responsable de aquello a lo que no me puedo oponer. Por ejemplo, me amenazan con una amenaza grave de hacer determinada cosa y bueno, la hago por la amenaza recibida, pero no es que la quiera hacer. ¿Soy responsable de ese acto? No lo soy, porque no gozaba de verdadera libertad. Nuestros actos son normalmente libres. Entonces, teniendo en cuenta que la voluntariedad, así se dice en moral, es lo ordinario en nuestro modo de proceder, tenemos tres grandes principios que determinan o manifiestan nuestros actos voluntarios. Se llama el voluntario indirecto, el voluntario directo y el principio de causa con doble efecto. Préstenme un poquito de atención. Vamos primero al voluntario directo, que es el más sencillo. Yo quiero hacer algo y lo hago. Quiero leer un libro y lo estoy leyendo. Eso es un voluntario directo. Hay una relación inmediata entre mi querer y la acción que yo realizo. El voluntario indirecto es cuando esa relación inmediata no está. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo. Hablamos de un comerciante, digamos, que va recorriendo con su automóvil distintas localidades de la provincia de Entre Ríos para ofrecer su mercadería, ¿verdad? Y habiendo ya viajado todo el día y ofertado su mercadería en distintos lugares, anocheciendo decide parar en un lugar a comer, toma un poco de vino, digamos, y continúa su viaje para llegar a un pueblo distante 50 kilómetros para allí descansar y continuar al día siguiente. Pero en esos últimos 50 kilómetros tiene un accidente y provoca la muerte, un infortunio con alguna persona. ¿Por qué? Bueno, por causa de la presencia de esos reflejos que necesitamos para manejar por el alcohol que había consumido. Él no quería provocar ningún infortunio, él no quería chocar, él quería llegar a descansar. ¿Es responsable de lo que ocurrió? Claro, porque en la causa, es decir, antecedentemente, este es el indirecto, hizo algo que no debía haber hecho, con conciencia. Tomó esa copa de vino o ese poco de vino que le quitaron reflejos, en razón de lo cual provocó el accidente. Así que yo soy responsable de aquellas cosas que, debiendo haberlas hecho de otra manera, no previéndolas suficientemente, no obrando anteriormente con prudencia, provocan un hecho malo. Soy responsable de eso. Y es más complejo, y vamos a terminar por ahora con esto, con el principio de causa con doble efecto. Un ejemplo típico, para comenzar por el ejemplo, es la llamada en el derecho legítima defensa. Hoy día que tenemos tantos episodios de inseguridad y de violencia, estoy volviendo a casa una noche, me salen al cruce unos motochorros, ¿verdad?, para obviamente robarme, pero resulta que yo tengo, digamos, conocimiento de artes marciales, supongamos, o tengo armas porque soy de una fuerza de seguridad, entonces me defiendo, resisto el ataque. Como me están disparando, yo
repelo la agresión también con un arma y provoco la muerte de uno de los agresores. ¿Soy responsable de ese acontecimiento? No tengo culpa, no se me puede atribuir la muerte de ese sujeto. ¿Por qué? Porque yo actué en legítima defensa. ¿Qué hice? Puse una causa, disparé. ¿Pero para qué disparé? ¿Cuál fue mi intención? Salvar mi vida. No tenía otro modo de salvar mi vida que defendiéndome de ese modo, proporcionadamente a la agresión. No quería la muerte del agresor, quería simplemente salvar mi vida, pero uno comprende que en ese tipo de actos es posible que con un disparo mate al agresor, y así ocurrió. Es el efecto malo, no querido y tolerado, ¿verdad? ¿Sí? Donde los dos efectos, el bueno querido y buscado, que es la defensa de mi vida, y el malo no querido y ocurrido, como es la muerte del agresor, son, digamos, equivalentes en la valoración como efectos, porque es la vida mía y es la vida del otro. No es que yo provoqué un mal mayor para poder defender un bien menor, sino que por lo menos los valores son equivalentes. Y no hay relación de causa y efecto entre el bien buscado y el mal ocurrido, sino que los dos se dan al mismo tiempo. Son efectos concomitantes o contemporáneos a partir de una sola causa. El catecismo pone un ejemplo muy sencillo. Dice, una mamá que se quedó toda una noche cuidando a su hijo enfermo en el hospital no es responsable de la causa de agotamiento que le provocó permanecer en vela, porque lo que ella buscaba era el cuidado de su hijo. Ese es el bien de la acción que se busca. Para lo cual, ¿cuál fue su acción, su gesto? Quedarse toda la noche despierta al pie de su cama. ¿Y cuál fue el mal que ocurrió como consecuencia de esa vela toda la noche? Bueno, su agotamiento, ¿no? Es el mal no querido ni buscado, pero inevitable frente a una acción de este tipo, ¿no? Entonces, principio de causa con doble efecto. Hacemos aquí una pausa para seguir inmediatamente.